¿Cómo han estado? Bienvenidos y bienvenidas a la revisión de las noticias. Una nueva semana, ha comenzado el mes de septiembre y tenemos mucha información que ir conversando con todos ustedes durante esta tarde de noticias en CNN Chile. La invitación desde ya a que se queden en nuestra compañía iniciando una nueva semana. Les cuento que el día de hoy hemos tenido temperaturas más agradables en comparación, por ejemplo, a lo que fue el fin de semana y la semana anterior. A esta hora en nuestra capital, 18,6, como lo destacamos en el reproductor de caracteres, y alcanzamos una máxima, dependiendo del territorio que medimos en Santiago, entre los 20 y los 21. Ha sido una jornada similar en otras ciudades del centro de nuestro país, con 18 grados, por ejemplo, en Rancagua, 18 también en Talca, 17 en Chillán, temperaturas más estables por el norte y algo de precipitaciones por la Patagonia. Siendo las 5 de la tarde con 30 minutos, volvemos a la sala de redacción de CNN Chile. Quiero invitarlas a esta hora de la tarde a revisar un resumen de noticias en CNN Chile. Comenzamos. Partimos en la política. Les cuento que el comando de Janet Jara intenta dar vuelta a la página tras la tensa semana marcada por las polémicas declaraciones de Lautaro Carmona. La candidata se reunió con los presidentes de los partidos para zanjar la controversia y enfocarse en la campaña. Sin embargo, desde el socialismo democrático aseguraron que hasta ahora el Partido Comunista ha privilegiado la lista parlamentaria por sobre su propia abanderada. También en política, el Partido Social Cristiano llegó a la Contraloría para denunciar un eventual intervencionismo electoral y falta de prescindencia de los ministros de Estado. Esto luego de los cuestionamientos que recibió la idea Chao Préstamo del abanderado José Antonio Kast. El mismo candidato apuntó al titular de Interior, Álvaro Elizalde, luego que este último calificara de absurdas las acusaciones. La actividad económica creció 1,8% en julio, según informó hoy el Banco Central, ubicándose en la parte baja de las expectativas del mercado. Los servicios y el comercio impulsaron al indicador, el que se vio compensado por la menor producción minera. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, explicó que el IMASEC confirmó las perspectivas de crecimiento para este año en torno al 2,5%. Más de 800 personas perdieron la vida en Afganistán luego de que un terremoto de magnitud 6 sacudiera al este de dicho país, cerca de la frontera con Pakistán. Las autoridades del régimen talibán advierten que probablemente la cifra de víctimas fatales aumentará conforme avancen las labores de búsqueda y rescate. Y en el deporte, a solo horas del cierre del libro de pases, Alexis Sánchez fue oficializado en el Sevilla. El delantero nacional deja el Udinese tras una temporada para el olvido y regresa al fútbol español, donde fue multicampeón con el Barcelona. Bueno, y vamos a comenzar la revisión de las noticias junto a la periodista Macarena Román, que nos acompaña en la sala de redacción, y vamos a partir, Maca, hablando de política, de lo que se ha vivido dentro del oficialismo, luego de una semana convulsa, la anterior, tras las declaraciones del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Hubo una reunión el día de ayer, en la tarde-noche, si no me equivoco, en la casa de la senadora Paulina Bodanovich, presidenta del PS. Y si bien han dicho los presidentes de partido que zanjan la polémica de la semana anterior, igual ha habido algunas declaraciones durante esta jornada. Macarena, sí. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, José, muy buenas tardes. Tú lo has dicho. Hay algunos que buscan cerrar la puerta, ¿cierto?, a ese conflicto que lo mantuvo en una tensión quizás en la semana más tensionada en lo que va de la candidatura de Janet Jara. Sin embargo, hay otras voces, de hecho, más adelante lo vamos a pasar a revisar en voz del senador, por ejemplo, Juan Luis Castro del Partido Socialista, que han marcado, ¿cierto?, una diferencia con el relato que han tenido todos los presidentes de partidos oficialistas, al menos durante la tarde-noche de este domingo y también hoy en la mañana. ¿Por qué se realiza esta reunión, cierto?, donde estuvieron los presidentes de los partidos que componen, cierto, el respaldo hacia la candidatura de Janet Jara? También integrantes del comando estuvieron ahí presentes, y la propia candidata. Una reunión esperada para algunos luego de las declaraciones de Lautaro Carmona, el presidente del Partido Comunista, quien puso en tensión al comando y al oficialismo en completo, hasta el gobierno, sí, ¿cierto? Sí. Se tuvo que también referir a este tema luego de las críticas que hace Lautaro Carmona en contra del ex ministro Mario Marcel y de tener una postura contraria
directamente a la propia candidata Janet Jara, quien destacó el desempeño y la responsabilidad fiscal de Mario Marcel. Eso entonces podríamos decir se busca dar por cerrado, dar vuelta a la página, decía el senador Ricardo Lagos Weber, quien además es vocero de la campaña y que hoy presentó una estrategia, podríamos decir, comunicacional distinta a la que se ha llevado durante estas semanas. ¿Cuál es? Es que van a intentar distintos voceros, 2 voceros al menos, cada semana tener entonces este espacio para resaltar las medidas que buscan implementar como un futuro gobierno, eventual futuro gobierno, y también para responder las polémicas de la semana. En el fondo, sacar, ¿cierto?, de esta atención a la candidata Janet Jara e intentar llevar esa responsabilidad hacia los voceros. Eso hicieron hoy Gael Jovans y Ricardo Lagos Weber. Y que no tenga que responder la candidata o verse expuesta a responder por estas polémicas que están como fuera de las propuestas, por ejemplo, que el oficialismo quiere levantar de cara, por ejemplo, al periodo de campaña que, si mal no recuerdo, comienza este sábado. Comienza este sábado, pero se extiende ya, luego el 18 comienza en definitiva, no, ¿cierto? Sí, claro. Ahí se tira toda la carne a la parrilla, literal, tras las fiestas patrias, pero el plazo legal es desde el 6 de septiembre. Desde el 6 de septiembre comienza ya el desempeño, ¿cierto?, de campaña. Uno podría decir, ya comenzaron, lo cierto es que no, el plazo en sí comienza ya este fin de semana, pero luego después del 18 vamos a ver sin duda una intensidad que va a ir aumentando a medida que nos acerquemos al 16 de noviembre. En concreto, entonces, intentan dar por cerrada esta tensión que Lautaro Carmona se refirió el día viernes, ¿cierto?, insistiendo en que él no ha puesto en ningún momento, se ha puesto en contra de la candidata, ni tampoco ha hecho estar en una postura difícil a la ex ministra del Trabajo, siendo que era evidente que así fue. Ella, en reiteradas ocasiones, en distintos puntos de prensa a lo largo del país, tuvo que definir, ¿cierto?, su postura frente a las críticas que hizo Lautaro Carmona, y de hecho ella dijo 2 cosas interesantes. Una, que no era la mamá de ningún dirigente político, ¿cierto? La semana pasada. Y también en otro punto de prensa dice, yo estoy en totalmente desacuerdo con las palabras de Lautaro Carmona. Vamos a pasar a escuchar, José, las declaraciones de los voceros que hoy se tomaron de alguna forma el comando para llevar a cabo, ¿cierto?, esta vocería de cara ya a las actividades que tiene la candidata Janet Jara hoy en la región de Aysén. ¿Se le pidió a Lautaro Carmona quizás tener una especie de moderación? No, lo que puede haberse pedido o no pedido, no me corresponde a mí pronunciarme a eso. Sí quiero señalar lo siguiente: tuvimos la capacidad, tanto la candidata como el presidente de partido, de conversar sobre este tema y la campaña propiamente tal fue parte de la reunión, y damos por zanjado las diferencias que pueden haber habido y los matices. Ya se abordó parte de este tema, pero lo más fundamental es el despliegue de la campaña. De ese punto de vista, y lo digo bien formalmente, sin ningún matiz de una especie, hemos decidido dar vuelta a la página de ese tema. Por supuesto que el liderazgo de la candidata se hizo sentir, hubo ahí una reflexión animada y llamada por ella, y por cierto todos los presidentes de partidos vamos a seguir en esa línea que ella ha trazado ayer. Más que quede yo tranquila aquí, lo que nosotros tenemos que es seguir construyendo en colectivo. Creo que lo que nos compete como progresismo es la defensa de los derechos de las personas en su más amplio espectro, y que no les quepa duda que vamos a seguir trabajando en eso en la máxima unidad posible. Bueno, escuchábamos entonces las palabras de Paulina Bodanovich, también tratando de cerrar esta polémica. ¿Qué se dice, cierto, tras cámara o en off? Podríamos decir que Paulina Bodanovich dio a conocer su punto de vista en esta reunión, que de hecho se desarrolló en su hogar. Ella dijo que intentáramos, ¿cierto?, no caer o no abrir estos flancos comunicacionales que finalmente ponen en una situación dificultosa a la candidata Janet Jara. Otro de los que habló e intervino en esta reunión, por supuesto, fue Lautaro Carmona, quien habría evitado hacer un mea culpa porque explicó, según dicen las palabras, que él hacía referencia finalmente al desempeño que tuvo el ex ministro de Hacienda, pero que en ningún caso quiso poner en entredicho o cuestionar también las palabras de Janet Jara. Fue parecido también a lo que dijo el día viernes, ¿cierto?, que él no pone ningún porcentaje en duda que el Partido Comunista y él están detrás de la candidatura de Janet Jara,
porque hay voces también que han abierto esa hipótesis, José, es cierto que al parecer no están todos bien convencidos de los militantes del Partido Comunista de que Janet Jara sea la candidata y que hay de hecho, militantes del PS. De hecho, o el propio Lagos Weber, ¿cierto? También, del PPD. claro. Pero que dicen más bien están enfocados en la lista parlamentaria, que es lo que también se juega durante el 16 de noviembre, más allá de la candidatura de Janet Jara. Vamos a escuchar también otras declaraciones provenientes, por supuesto, de los presidentes de partidos que estuvieron presentes también en esta reunión, una reunión que se habría extendido por casi 3 horas, que tuvo, ya lo decíamos, la intervención de la exministra, que no solamente se tocó el tema de esta crisis o esta tensión por Lautaro Carmona, sino que también su gira, que en este minuto le decíamos, la tienen en la región de Aysén, ¿cierto? Que se va a extender hasta el 14 de septiembre y que va a comenzar entonces previo a la campaña, ¿cierto? Rectificamos ese dato. Comienza la campaña el 17 de septiembre. Mañana, o sea, este fin de semana lo que pasa es que se cierra la convocatoria de los medios de comunicación para recibir entonces propuestas de campaña. Ya, entonces este fin de semana se cierra dicha convocatoria y el 17 de septiembre comienza la propaganda electoral de cara a la elección, pero lo cierto, como decías tú, todo se tira a la parrilla luego de las fiestas patrias. Totalmente, ahí veremos. Entonces, son pocas semanas, pero van a ser probablemente bien arduas para todos los candidatos presidenciales. Escuchemos algunas de las declaraciones. Yo creo que Carmona está en un escenario bastante complejo, porque, por ejemplo, hoy día vamos a ver si Jadwe será candidato o no al Parlamento, según lo que diga el Tribunal Electoral, que todo parece indicar que es bien cuesta arriba eso, porque ellos han privilegiado más la lista parlamentaria comunista que su propia candidatura, Janet Jara. Yo creo que el Partido Comunista está en una encrucijada en que tiene que resolver si de verdad va a apoyar a la candidata presidencial, que significa darle toda la anchura necesaria para que conquiste nuevos electorados, o si va simplemente bajo la idea de cuidar la doctrina. Nosotros somos 9 partidos políticos, tenemos distintas visiones, pero al igual que en una familia donde hay distintas posiciones, acá lo que nos une es algo más importante. Yo creo que hoy día mejor preocupémonos de lo que cada uno puede hacer como partido, como liderazgo para poder convocar y también colaborar a la campaña. Yo creo que las personas están muy cansadas de que los políticos sigamos peleando entre nosotros mismos. Yo haría un llamado a que conversemos más, nos pongamos más de acuerdo, hagamos menos crítica al del frente y hagamos más autocrítica a cada uno de nosotros. Bien, vamos a quedar atentos, Macarena, si realmente se logra zanjar o se logra dar vuelta a la página luego de esta polémica. Claramente no son los temas que tal vez le importa más a la ciudadanía al momento de tomar una decisión por quién votar en una presidencial, pero sí generan un ruido mediático y genera que la propia candidata tenga que responder sobre estos temas, o más bien tú usabas un término hoy día en CNN Tarde, abre flancos comunicacionales que de alguna u otra manera desvían la atención. Bueno, el desempeño en las encuestas también de la candidata oficialista ha estado levemente a la baja durante las últimas semanas. ¿Será consecuencia de esto o de otros planteamientos? Lo vamos a seguir analizando. Y por otro lado, Macarena, tú también decías, el día de ayer participa Janet Jara en un encuentro en la casa de Paulina Bodanovich en la comuna de Ñuñoa. Sin embargo, durante esta jornada nuevamente vuelve a su gira por el territorio en el sur del país. Una gira que continúa durante las próximas jornadas, ¿verdad? Que continúa, José, y de hecho va a continuar hasta el 14 de septiembre. Hasta ese día se extiende, ¿cierto?, su gira nacional, y que la termina aquí en Santiago, en nuestra capital. Ahí va a ser finalizar esta etapa entonces de gira nacional, que tenía como objetivo tener las miradas, ¿cierto?, no solamente de las personas que son afines a su campaña, sino que también de quienes no opinan igual que ella. Eso decía la candidata, escuchar a gremios, por ejemplo, que a veces están en contra, ¿cierto?, una candidatura como esta, para tratar obviamente de llegar a un consenso y eso sumarlo a su programa, porque su programa de gobierno hasta el minuto tiene algunos lineamientos, ¿cierto? No está del todo robusto. Lo que se espera es que entre septiembre y octubre se robustece, que ¿cierto?, se afirme ese programa con propuestas más contundentes para tener al menos zanjados los primeros 100 días de un eventual gobierno. Eso es lo que se busca después de esta gira nacional. Claro, y en ese programa que va a ser presentado durante las próximas semanas se espera se incluyan todas las miradas de los partidos que hoy día están detrás de la candidatura de Janet Jara. Tú decías, Maca, la gira por regiones, por nuestro país, se extiende hasta el 14 de septiembre. Sin embargo, hay un debate
agendado para el día 10 de septiembre. Janet Jara va a participar, claramente. Sí. O sea, en ese minuto va a estar en Santiago. De hecho, justamente eso hablábamos también con parte de su equipo durante esta jornada. Se van a mover 2 visitas. Una que tiene que ver con el 9 de septiembre y el 10 de septiembre, justamente por este debate. Es cierto que la candidata Janet Jara, al igual que todos los candidatos, confirmaron su participación. Era una visita a la Araucanía que se va a mover, no sabemos si para días hacia adelante o si se va a adelantar, básicamente si van a ser días posteriores o se va a adelantar, mejor dicho. Y también, eso sí, nos confirmaron que el 11 de septiembre, que ella tiene previsto viajar hasta la región de Coquimbo, puntualmente a La Serena, eso se mantiene y es muy probable que se haga una actividad en conmemoración, por supuesto, al golpe de Estado, ¿cierto? ¿Desde la región de Coquimbo? Desde la región de Coquimbo. De hecho, hoy el senador Daniel Núñez nos decía, yo la voy a estar acompañando. Todavía no sabemos qué va a ser de ceremonia, pero por supuesto tiene una entonación especial por el día que es y que se va a hacer desde Coquimbo. Es decir, después de ese debate del 10 de septiembre, ella viajará rápidamente hasta La Serena para estar presente y continuar con su gira. La única modificación entonces sería esa visita a la Araucanía, que no sabemos, ya lo decíamos, si lo va a adelantar o si finalmente lo va a retrasar, pero va a estar también en la región de la Araucanía. Perfecto. Macarena, otro tema, antes de terminar tu comentario y el análisis que estamos haciendo a esta hora de la tarde. Carolina Toá reaparece en una actividad con candidatas al Congreso del Partido Liberal. Esto en un hotel en el centro de Santiago, sí, ¿no? En el Hotel San Francisco el día sábado pudimos confirmar también con integrantes de esta reunión que se hablaron diferentes temas. En general, temas que tenían que ver con el liderazgo, con el desempeño, con cómo ven a la mujer dentro de la política, con su historia, ¿cierto? Pero también dijeron que levemente, pero sí hizo alusión a la candidata Janet Jara, que ella decía, hay que respaldar por sobre todas las cosas la candidatura de Janet Jara. La pregunta que obviamente viene en conjunto, ¿cierto?, es si ella está dispuesta a respaldar firmemente o dentro de las actividades públicas a la candidatura de Janet Jara, porque claro, lo dice en una reunión privada, ¿cierto?, donde su mensaje más bien se queda ahí, entre esas mujeres que estaban en este encuentro, pero finalmente la pregunta es si se va a incorporar o no finalmente a la campaña de Janet Jara, porque el presidente de su partido, Jaime Quintana, en jornadas anteriores, semanas anteriores mejor dicho, ya había adelantado que ella sí se iba a sumar. Lo mismo hizo Guido Girardi, ¿cierto? Dijeron, ella cumple con sus palabras y ella estará entonces apoyando la candidatura de Janet Jara. ¿Estará en la primera línea? Eso no lo sabemos aún. Bueno, esa es una pregunta súper importante. Vamos a quedar atentos si participan de algún acto público en conjunto, si hay fotografías, si hay videos, si vemos un apoyo explícito de Carolina Toá, quien compitió con Janet Jara y también con Gonzalo Vinter y Jaime Mulet en la primaria del pasado 29 de junio. José, lo Queda último, por saber. Dale, solo lo Maca, último. Al principio, cuando Janet Jara gana las primarias, también conversábamos con ella en off, y lo que nos decía atrás de cámara, ¿cierto? Y lo que nos decía es que ella había hablado harto con Carolina Toá y que al menos luego de ganar las primarias, de la derrota a Carolina Toá, se mantuvo el contacto. Así que al menos vía telefónica sí han mantenido conversaciones quienes fueron candidatas, ¿cierto?, a las primarias, y que finalmente ahora es solamente la candidatura de Janet Jara. Bueno, ahí hay una experiencia que sin lugar a dudas Carolina Toá puede traspasar a Janet Jara y viceversa. Y por otro lado también, Macarena, lo cierto que lo que hemos conocido hasta ahora del programa presentado por Janet Jara incluye, insisto, dentro de lo que conocemos hasta ahora, varias de las ideas que en algún momento presentó Carolina Toá de cara a la elección primaria del 29 de junio. De hecho, para algunos se movió más hacia el socialismo democrático. Exactamente, ha sido parte de lo que se ha conversado. Claro. Bien, Macarena Román, gracias por toda la información. Seguimos en contacto. Nos vemos. Que tengas una buena tarde. Y nosotros vamos a seguir analizando otros temas de la coyuntura. Nos vamos a la otra vereda política, a la oposición, porque tanto el Partido Republicano como el Social Cristiano arremetieron contra el Ejecutivo ante Contraloría, acusando intervencionismo desde el Palacio de la Moneda. La periodista Colomba Eichholz tiene la información a esta hora de la tarde. Colomba, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, José. Así es, movido ha estado el escenario en la arena presidencial en la oposición, específicamente porque temprano esta mañana llegaron parlamentarios del Partido Social Cristiano a la Contraloría para presentar un oficio por eventual incumplimiento del principio de presidencia política en contra de algunos ministros de este gobierno. Esto porque en el marco de la discusión sobre la propuesta del candidato presidencial José Antonio Kast sobre eliminar el componente solidario de la actual reforma previsional, es que ya
ya habíamos conocido diferentes declaraciones que provinieron desde el gobierno criticando esta medida y que finalmente llevaron a que parlamentarios del Partido Social Cristiano acudieran a la Contraloría para presentar este oficio. Ahora son críticas que no han venido solamente desde el gobierno, quienes han cuestionado la propuesta del candidato presidencial, sino también de su contendora, Evelyn Matei, quien ha dicho que de alguna manera no hay financiamiento para esta propuesta que hace el candidato José Antonio Kast. Así que vamos a pasar a revisar cuáles fueron las declaraciones que entregó la presidenta del Partido Social Cristiano allá a las afueras de la Contraloría. Tenemos varios ministros, entre eso la misma vocería del gobierno, como la ministra Camila Vallejo, por ejemplo, y otros ministros en que en reiteradas oportunidades han ocupado el cargo para atacar a otros candidatos, en lo cual también incurren en una irregularidad, porque creo que no es, si ellos quieren hablar o atacar a los candidatos de competencia a su candidata, creo que tampoco es digamos, ético ocupar el cargo que ellos hoy día ejercen. Si ellos quieren hacer una campaña y representar, como decía, a la candidata de la continuidad de este gobierno, lo mínimo es que puedan renunciar y dedicarse a poder atacar, obviamente, a la competencia. Claro, y entonces esperar el pronunciamiento de la Contraloría por eventualmente, por parte del gobierno, haber incumplido este principio de prescindencia política. El propio candidato también del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, estuvo desplegado durante esta mañana en Paine, en donde también hizo un punto de prensa, incluso junto al diputado ahora ex militante de Renovación Nacional, Miguel Mellado, en donde también abordó este eventual intervencionismo por parte del gobierno. Así que vamos a pasar a revisar las declaraciones del abanderado del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano. Hay un dicho popular que dice: el que nada teme, nada hace. Por lo tanto, el ministro del Interior debe ser el primero en agradecerle a los diputados social cristianos en que concurran a la Contraloría, porque si no ha cometido ninguna falta, bueno, se va a ratificar que él está haciendo bien su trabajo. Si no, esto va a ser una advertencia y decirle: mire, usted no puede instrumentalizar las conferencias de prensa, usted no puede entrar a opinar de lo que es un programa u otro. Sí decirle a los ministros, a los subsecretarios, al director de Televisión Nacional, que no tienen que enfrentarse conmigo. Porque el director de Televisión Nacional dice: hay que salir a enfrentar a Kast. Yo le pediría que salga a enfrentar a los delincuentes, a los terroristas. Bueno, y también hubo una respuesta, no solamente una, por parte de la ministra vocera, pero también por parte del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, sobre esta medida que impulsaron, este oficio que presentaron los parlamentarios del Partido Social Cristiano, porque temprano durante esta mañana el propio ministro del Interior, Álvaro Elizalde, estuvo en Radio Cooperativa y dijo que era una medida absurda la que estaban llevando adelante los parlamentarios del Partido Social Cristiano, porque después también decía la ministra vocera, Camila Vallejo, el gobierno tiene o tendría derecho, desde su mirada, de poder defender una reforma previsional que fue empujada por el actual gobierno y también promulgada en base a acuerdos. Recordemos, el Partido Republicano no formó parte de esos acuerdos porque rechazó esta reforma previsional, lo que también ha estado en discusión justamente por la medida que presenta el candidato José Antonio Kast sobre eliminar este préstamo al Estado y que vaya todas las pensiones, ¿no es cierto?, directamente al bolsillo de los trabajadores, hablando en su totalidad de capitalización individual. Así que vamos a pasar a revisar también cuáles fueron los argumentos que entregaron desde el gobierno por comentarios que han venido del Ejecutivo sobre esta propuesta del candidato. Nosotros somos voceros de reformas que benefician a las personas y las vamos a defender, porque lo que necesitan nuestros jubilados y jubiladas son certezas. Y por lo tanto, insisto, podrán los parlamentarios ocupar su tiempo en presentar todos los requerimientos a Contraloría que quieran y que estimen conveniente. Pero nosotros no vamos a dejar de defender las pensiones de nuestros jubilados. Nos costó 10 años sacar esta reforma previsional. Nos costó un acuerdo significativamente amplio con sectores de la oposición de Chile Vamos que tenían miradas distintas respecto al gobierno. ¿Y para qué ese esfuerzo? Bueno, para aumentar las pensiones, y ahora están aumentando las pensiones. Por lo tanto, no solamente nos vamos a pronunciar sobre lo que implica la reforma previsional, sino que también sobre lo que implica retroceder en esto. Entonces, aquí tenemos una convicción que es absoluta. Nosotros rechazamos toda forma de intervencionismo. Esto implica que no se pueden destinar recursos públicos a las campañas. Pero al mismo tiempo, reivindicamos que en democracia existe libertad de expresión y siempre debe ser bienvenido el debate democrático, más aún cuando se trata de precisar puntos de vista, aspectos técnicos, respecto de quienes pretenden instalar fake news, información errada
o simplemente malas propuestas para el país. Pretender retroceder en la reforma de pensiones es una mala propuesta para Chile. Y finalmente, cuando se cuestiona la forma de financiamiento de esta reforma y se plantea, por ejemplo, la alternativa de que año a año esto tenga que ser revisado en la ley de presupuesto, esa es una muy mala propuesta respecto de lo que demandan las pensionadas y pensionados de Chile, que es un aumento de sus pensiones. Bueno, ahí la respuesta también entonces del Ejecutivo ante este oficio que presentaron los parlamentarios del Partido Social Cristiano. José, yo te decía también que la oposición, específicamente en la arena política, en la arena presidencial, ha estado bastante movida durante esta jornada y se prevé que también tenga declaraciones por parte de la candidatura de Evelyn Matei, no solamente por la propuesta del candidato José Antonio Kast, sino también a esta nueva etapa que comienzan en el comando de la abanderada de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, porque para las 20:30 horas en el comando está agendada una reunión de justamente el comando de la candidata Evelyn Matei, pero también de ex asesores del expresidente Sebastián Piñera, exministros, ex subsecretarios que van a asistir a esta convocatoria por parte convocada de Magdalena Piñera, hija del expresidente Sebastián Piñera, para de alguna forma, se hablaba la semana pasada, poder alinear a los ex colaboradores del expresidente Sebastián Piñera con la candidatura de Evelyn Matei en vista de los descuelgues que hemos visto en las últimas semanas, como por ejemplo del exalcalde de Puente Alto, Germán Codina, y también del exministro del primer gobierno de Sebastián Piñera, Rodrigo Álvarez. Así que estaba durante esta jornada en una actividad conmemorando los 5 años de la promulgación de la Ley Nacional del Cáncer aquí en la sede del Congreso Nacional en Santiago, la ex primera dama Cecilia Morel, quien no se quiso referir a su asistencia a esta convocatoria para las 20:30 horas. Pero vamos a pasar a revisar de todas maneras el momento en el que se le preguntó. ¿Usted asistirá hoy día a la convocatoria que convocó, ¿no es cierto, Magdalena Piñera a las 8:30? No, eso es otra. Cecilia, ¿la vamos a ver en el comando a las 20:30? Claro, no lo confirma ni tampoco descarta su asistencia a esta convocatoria a las 20:30 horas en el comando de Evelyn Matei. Sí está confirmado, por supuesto, la asistencia de Magdalena Piñera, siendo ella quien convocó, ¿no es cierto?, a los exasesores del expresidente Sebastián Piñera. Hablábamos también más temprano durante esta jornada con la exministra Carla Rubilar, quien también va a asistir, así como también los miembros del comando de Evelyn Matei, como por ejemplo el coordinador político, el senador Juan Antonio Coloma. También va a asistir el presidente de Renovación Nacional, el senador Rodrigo Galilea, entre otros colaboradores que se espera entonces que lleguen ahí a la sede del comando en Enrique Foster, en la comuna de Las Condes. Así que por supuesto vamos a asistir a esa convocatoria y tener todos los detalles más tarde en CNN Prime. Perfecto, Colomba Eichholz. Vamos a conectar más adelante entonces para conocer los detalles de ese encuentro. Muchas gracias, buena tarde. Y a esta hora nos vamos a ir a la pausa. Nos separamos por algunos momentos y lo hacemos con imagen de la playa del sector de Reñaca en Viña del Mar, gaviota incluida. 14 grados a esta hora en las playas de la ciudad Jardín. Vamos a la pausa, ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta con Hoy es Noticia en esta tarde de día lunes 1 de septiembre y vamos a hablar ahora de la candidatura a la Cámara del exalcalde Daniel Jadwe. En suspenso se mantiene dicha candidatura luego de ser revisada durante esta tarde por el segundo Tribunal Electoral de la región metropolitana. Este proceso ocurre en paralelo a las acciones del CERVEL, que expuso esta jornada los nombres de las candidaturas aceptadas para competir en noviembre, entre las cuales sí se encuentra el nombre de Daniel Jadwe. Recordemos que la semana pasada Renovación Nacional anunció que presentarían más bien un reclamo para sacarlo del padrón electoral, alegando que el exalcalde de Recoleta se encontraba acusado de delitos que podrían calificar para penas aflictivas. Todo esto en el marco del caso Farmacias Populares. Desde la defensa de Jadwe alegan que un ciudadano no puede perder su derecho a voto o de elección en la medida en que no existe una sentencia por parte de un tribunal. Escuchemos las reacciones. Lo que hizo el tribunal fue escuchar a las partes. En primer lugar, escuchó los descargos del abogado del señor Jadwe y posteriormente al señor Jadwe se le dio la posibilidad de expresar alguna opinión respecto del tema y él se remitió a lo que dijo su abogado. Nosotros, por nuestra parte, hicimos presentes los argumentos que creemos que son los que deberían hacer que el Tribunal Electoral Regional conceda la solicitud que efectuamos, que es excluir del padrón electoral al señor Jadwe. ¿Por qué perdió derecho a sufragio el señor Jadwe? Porque el Ministerio Público, al momento de acusarlo, hace que pierda su derecho a sufragio. Es eso básicamente lo que tiene que constatar el tribunal. Si es que el tribunal que de garantías señala que efectivamente el señor Jadwe se encuentra en calidad de acusado, debería acoger la presentación que nosotros hemos efectuado. No es posible privar a un ciudadano
de su derecho a voto, de su derecho a ser elegido simplemente por una acusación del Ministerio Público, que es un acto unilateral, es un acto administrativo, mientras no existan sentencias o resoluciones judiciales que declaren culpable a una persona o que señalan expresamente que deben restringirse sus derechos políticos. Esta discusión ya se planteó hace 4 años atrás y existen sentencias del Tribunal Constitucional, así como también sentencias del Tribunal Calificador de Elecciones. Por lo tanto, tenemos la seguridad y la tranquilidad de que en definitiva, en este caso, no se privará ni del derecho a voto ni del derecho a ser elegido en un cargo de elección popular. 6 de la tarde con 4 minutos, cambiamos el tema. Vamos a conectar a esta hora con el periodista Felipe Hernández con hechos policiales desde la comuna de Cerrillos. Felipe, tú nos cuentas, buenas tardes. Sí. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. Claro, porque durante horas de esta tarde se produce una situación en la comuna de Cerrillos y más específicamente en la calle Las Rosas, a la altura del 5700, donde están ubicadas 2 empresas. Bueno, en el exterior de ambas se encuentran algunos estacionamientos para vehículos en la vía pública. Y es en ese lugar donde 3 sujetos habrían llegado con la intención de sustraer un vehículo. Rompen el vidrio del conductor. Esto hay que dejar claro, el vehículo estaba sin ocupantes en su interior. Llevaba varios minutos en este estacionamiento y estos 3 sujetos tenían esa intención. Llegaron en un vehículo, vieron este automóvil estacionado, rompen el vidrio del piloto, de la puerta del piloto, y comienzan a tratar de abrir este vehículo. Fue en ese momento en el cual estaban actuando estos 13 sujetos que un funcionario de Carabineros que se encontraba de franco y realizando un trámite en el juzgado de policía local de Cerrillos es que llega hasta este lugar y se percata de esta situación. Él se identifica como tal. Al momento de identificarse, uno de estos sujetos le muestra una pistola y lo habría amenazado. Bueno, fue en ese contexto que él saca de su cinto un arma de fuego, que es su arma particular, que le es permitida estar portando por ser integrante de las fuerzas de orden y seguridad. Bueno, es en ese contexto que este funcionario de Carabineros realiza algunos disparos y estos sujetos salen del lugar sin poder realizar el robo que pretendían realizar. Horas más tarde llega hasta un centro de salud de la comuna de Cerrillos un sujeto herido en un brazo por producto de un disparo, de una bala. Bueno, es atendido en este centro de salud sin riesgo vital, por supuesto. Por eso es que se lo reiteramos. Este sujeto habría recibido un disparo en su brazo derecho y después de hacer algunas verificaciones, bueno, se dijo en un comienzo que este sujeto probablemente haya sido parte de estos 3 que habría intentado robar este vehículo. Ya les voy a ir contando más antecedentes respecto de esta situación porque bien vale la pena poder comentar algunos antecedentes respecto de esto. Pero antes vamos a escuchar la voz del coronel Ávila, quien es el prefecto de la zona y que justamente realiza parte de lo que se entregó como información a propósito de este hecho ocurrido en horas de esta tarde en la comuna de Cerrillos. Un individuo estacionado detrás de otro, donde descendió un sujeto, hombre adulto, quien rompió el vidrio de un vehículo. Ante tal situación, este funcionario vistiendo de civil le manifestó a las personas que estaban realizando esta acción que depusieran ello, identificándose como carabinero, ante lo cual uno de ellos exhibe un arma de fuego, por lo que este funcionario extrae su armamento particular debidamente inscrito, utilizándolo en contra de estos antisociales, logrando posteriormente ellos huir del lugar. Efectivamente, de este procedimiento existe una persona lesionada con un impacto balístico en uno de sus brazos, actualmente siendo atendido en el hospital, fuera de riesgo vital, en el que actualmente, y de acuerdo a las instrucciones de la Fiscalía, se encuentra personal especializado de nuestra institución, logrando establecer o descartar su participación.
Ahí está entonces las palabras que entregaba el prefecto Ávila a propósito de esta situación ocurrida en horas de esta tarde. Ahora bien, yo les había mencionado que este funcionario de Carabineros se encontraba de Franco. Bueno, él pertenece a la dotación del GOPE de Carabineros, pero está oficiando como uno de los escoltas del general director de Carabineros y es en ese contexto en el que él se encontraba de Franco que se encuentra con esta situación y bueno, procede a tratar de frustrar esta acción. Tanto el vehículo en el cual se trasladaban estos sujetos como también el automóvil de la víctima, bueno, fueron periciados por personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros durante horas de esta tarde y luego entonces fue entregado, devuelto el vehículo de la víctima, el que fue intentado ser robado, sustraído desde este estacionamiento a su correspondiente dueña con la cual tuvimos la chance de conversar con ella. Estaba muy sorprendida con todo lo que había sucedido y con todo lo que le habían contado, porque ella no estaba en el momento en el que se produce toda esta intención de querer robar su automóvil. Ella se encuentra con toda esta situación. Miren, y quiero invitarlos a que revisemos justamente lo que conversamos, lo que pudimos obtener en cuanto a declaración por parte de ella y con la sorpresa que le significó toda esta situación que ocurrió durante horas de esta tarde. Revisemos justamente lo que señalaba la dueña del automóvil. Me intentaron robar el vehículo y yo estaba en mi trabajo y cuando salí los carabineros estaban tomando procedimiento. Es solo lo que sé hasta el momento. Mi vehículo tiene daño, así que no tengo idea si me robaron algo. No. Lo único que rompieron la luneta y también dañaron la parte del parachoque, porque yo creo que para abrirlo, para sacar algo, no sé. Pero desconozco lo que me hayan sacado del maletero, de adentro, no sé. O sea, el vehículo finalmente no se lo llevan. No, porque lograron repeler a los delincuentes. Ahí está entonces las palabras que entregaba esta persona que, claro, sorprendida por todo lo que había sucedido, recién pudo revisar su vehículo, ver los daños de lo que le habían ocasionado estos sujetos, o al menos lo que alcanzaron a realizar para tratar de robarle el automóvil, tras la revisión pericial que realizó el personal del Labocar de Carabineros, y luego de eso entonces pudo retirarse de este lugar. Un hecho que se registró a eso de las 2 de la tarde aproximadamente, 2:15 de la tarde, y que a ella justamente se encuentra con toda esta situación cuando ella iba terminando su jornada laboral y por eso es que se encuentra con toda esta situación ya en el exterior, en la calle, cuando iba a buscar justamente su vehículo para retirarse de este sector donde ella se desempeña laboralmente. Sin embargo, como aquí hubo disparos, también obviamente que generó preocupación entre las personas que trabajan en este sector y algunos vecinos que están en la zona. Bueno, aquí quiero hacer un punto, porque muy cercano a este lugar, a donde ocurrió este hecho, se encuentra el municipio de Cerrillos, también otros servicios, como el juzgado de policía local también. Bueno, esto obviamente que llamó la atención. Y pongan atención a lo que vamos a escuchar a continuación, porque conversamos con una vecina del lugar y nos comentaba justamente una situación que a ella le llamó la atención. Pensaron que en un comienzo eran fuegos artificiales, porque en la zona siempre los hay, nos decía a las cámaras de CNN Chile, resguardando su identidad, por cierto, resguardando también su rostro. Mostrábamos hacia otro sector, pero nos contaba esto, que en un comienzo ellos pensaron que no se trataba de algo más que pudiesen ser fuegos artificiales, pero cuando ellos piensan que aquí la cosa es distinta, fue cuando se les comenzó a informar que la verdad no eran fuegos artificiales, sino que eran literal disparos. Escuchemos justamente lo que señalaba esta persona. Nos dimos cuenta que no eran fuegos artificiales y que sí efectivamente eran unos balazos y llamamos a Seguridad Ciudadana porque igual escuchamos gritos. Entonces fue lo que, o sea, no vimos nada, solo escuchamos, vimos los vehículos que salían, después llegó el GOPE y eso, no vimos más. Pero sí nos comentaron unos colegas que había una persona herida y que ellos lo habían llevado al consultorio más cercano.
Esto fue en el marco de un intento de robo, entiendo, ¿no? Sí, de un vehículo. Ya. Sí. De los que están estacionados afuera. Sí, lo que escuché que era de un carabinero, me parece que andaba de civil, y él sacó su arma y disparó al aire. Claro, ahí está entonces el relato de esta persona que transitaba justamente por este lugar y escuchó justamente estos disparos que habrían sido proferidos por parte de este funcionario policial con el objetivo de repeler este asalto. 12 puntos para cerrar. Conversábamos con algunos vecinos, José, sobre esta zona en particular de la comuna de Cerrillos y lamentablemente ellos nos señalaban que esta gran cantidad de funcionarios de carabineros que llegaron para hacerse cargo de este operativo, producto de esta situación ocurrida en la tarde, no era normal. Claro, había un funcionario de carabineros involucrado en esta situación y que por eso habrían llegado. Eso es lo que nos decían algunos vecinos, pero que en la zona, lamentablemente, se han visto víctimas, de sustracción de sus teléfonos celulares por parte de motochorros, de lanzas en el último tiempo, y se ha hecho también el llamado no solamente a los carabineros, sino que también al municipio para que se hagan personalmente presentes en esta zona para que puedan entonces incrementar la seguridad para las personas que transitan en este lugar producto de los trabajos y también para apoyar a los vecinos. Y por último, señalar que el arma que fue utilizada por el funcionario de Franco por parte de Carabineros, bueno, está siendo obviamente periciada, fue incautada por parte del Laboratorio de Criminalística de Carabineros para que pueda ser procesada en materia pericial en este contexto en el que se da justamente de frustrar este asalto por parte de este funcionario y que termina hiriendo a uno de los asaltantes que horas más tarde llega hasta un centro de salud de la comuna de Cerrillos también, José. Así es, Felipe Hernández con la información policial de la tarde. Muchas gracias, mantenemos el contacto, que tengas un buen día. Igualmente, chao, chao. Chao, Felipe. 6 de la tarde con 15 minutos, vamos a cambiar el tono informativo y vamos a hablar de las fiestas patrias. Yo les decía al comienzo del programa, ha comenzado el mes de septiembre y son muchas las comunas de nuestro país que se preparan para la celebración que incluye varios días. Bueno, durante esta jornada el alcalde de Providencia realizó el lanzamiento de la fonda Lady Inés en el Parque Inés de Suárez, volviendo así las fiestas a este emblemático sector de la comuna. De esto y más nos cuenta a esta hora la periodista María Luisa Carrión. María Luisa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nos encontramos en el Parque Inés de Suárez porque durante esta mañana el alcalde de Providencia anunció que regresan las fondas a este tradicional parque acá en la región la región metropolitana. 8 años de ausencia, 8 años que este no era escenario de alguna celebración por las fiestas patrias y ahora van a regresar en gloria y majestad entre el 18 y el 20 de septiembre. Un panorama familiar, de hecho los vecinos que recuerdan las celebraciones acá en el Parque Inés de Suárez nos hablan precisamente de eso, de que esa era la característica principal que tenían las fondas en este recinto, que era muy familiar, muy tranquilo, que había seguridad, y ese también es el mensaje que entregó durante esta jornada el alcalde de la comuna. Hay shows para niños, por ejemplo, encabezados por el perro Chocolo, también por supuesto cuecas clásicas para que todos bailen, aprendan a bailar y disfruten de las tradiciones de nuestro país. De hecho, los guasos del Algarrobal que van a estar presentes en las celebraciones de septiembre acá en el Parque Inés de Suárez también estuvieron durante esta jornada allí cantando los pies de cueca para que bailen las autoridades municipales, los vecinos y también todos quienes así lo deseaban. Y por supuesto también va a haber artistas para aquellos que les gusta la cumbia, el ritmo y poder bailar, como La Moral Distraída, la Combo Tortuga también, que va a estar el sábado acá en el Parque Inés de Suárez. En un horario también muy familiar, entre las 12 y las 10 de la noche. Eso porque quienes conocen el parque, a quienes no les conocen les cuento que está rodeado de edificios. Entonces hay muchos vecinos acá, una zona muy residencial, y también se les quiere respetar a ellos su horario de descanso, y es por eso que las fondas acaban a terminar a eso de las 10 de la noche para que no haya inconvenientes, por supuesto, con los ruidos molestos para los vecinos que también, por supuesto, necesitan descansar. Escuchemos qué es lo que decía el alcalde durante esta mañana. Conversábamos con él, nos contaba los detalles y el por qué también regresa esta tradicional fonda acá al Parque Inés de Suárez. Escuchemos. Una de las razones por las cuales se dejó de hacer aquí la fonda es porque hubo ciertos problemas en el pasado por
la extensión que tenía en términos de horario por la cantidad de personas. Entonces por eso nosotros pusimos esa limitación. Primero, que el horario va a ser hasta las 10 de la noche, que nos parece que es súper razonable además para que los vecinos y vecinas puedan descansar también en las fiestas patrias. Segundo, en que vamos a tener una seguridad reforzada y que vamos a tener un tope máximo de 15.000 personas que en este parque, que es muy bonito, queremos cuidarlo también, queremos que sean actividades que sean entretenidas y para todos los públicos, como bien decía usted. O sea, vamos a tener desde la Mural Distraída, la Sonora Malecón o la Combo Tortuga para bailar sus cumbias también en las tardes, noches, pero también queremos que sea mucha cueca, mucha tradición, mucho folclore que queremos rescatar en nuestra comuna. La entrada con tarjeta vecino cuesta 10.000 pesos, para los mayores de 60 años con tarjeta vecino es gratuito, para los menores de 6 años, entre 0 y 6 años, los niños van a entrar también de manera gratuita y precios muy asequibles para quienes no son residentes de nuestra comuna, también están cordialmente invitados. Ahí escuchábamos entonces a la autoridad municipal que entregaba más detalles sobre esta tradicional fonda que va a regresar acá al Parque Inés de Suárez. Los vecinos, la verdad, es que estaban bastante contentos. Había varios de ellos acá escuchando, muchos no sabían, se sorprendieron. Hay otros que se habían enterado recién durante esta mañana. Hay descuentos también para los vecinos de Providencia, los que tengan la tarjeta vecino, y también a aquellos vecinos que tengan la tarjeta vecino y sean mayores de 60 años van a poder adquirir su entrada completamente gratuita hasta agotar stock, porque también se va a cuidar mucho el aforo en este recinto para no colapsarlo y tampoco generar inconvenientes. Va a haber un aforo aproximado cada día, cada uno de estos 3 días, de 15.000 personas, y los vecinos también ahí entonces pueden adquirir estos descuentos con su tarjeta vecino, y los mayores de 60 años pueden descargar esta entrada en Ticket Pro, donde usted va a poder comprar también su entrada si es que viene desde otras comunas de la capital para poder venir y disfrutar. ¿Cuál va a ser la dinámica? Nos decía el alcalde que se va a instalar una gran cocinería acá en el Parque Inés de Suárez. Eso comentaba durante esta mañana. Va a haber también food trucks que van a estar también dando algunos otros alimentos tradicionales de nuestro país, y también va a haber un sector de artesanías para que aquellos que disfrutan de la artesanía de nuestro país puedan también allí ver los productos y comprar alguno de ellos. Así que una cocinería grande, food trucks y también artesanía y espacios especialmente diseñados para los niños, por ejemplo. Una zona calma que también habían pedido los concejales de la comuna de Providencia y que se va a hacer realidad y se va a llevar a cabo acá en las fondas del Parque Inés de Suárez. Les decía que conversábamos con algunos vecinos durante esta mañana. La mayoría de ellos estaba nostálgico de las fondas en las que ellos recordaban de cuando eran más pequeños. Nos comentaban también que habían conocido varias de sus parejas en estas fondas, porque el ambiente era muy familiar, de cómo venían cuando ellos eran chicos a jugar acá al Parque Inés de Suárez mientras acompañaban a sus papás que venían a la fonda, así que muchos recuerdos que se les vinieron a la mente y que esperan repetir ahora con sus hijos, con sus nietos, ahora que vuelven las fondas acá al Parque Inés de Suárez. Escuchemos qué es lo que decían los vecinos, con quienes conversábamos también durante esta jornada. Hija querida, yo soy de Linares, o sea, vivo acá en Providencia, pero me voy a Linares, obviamente la zona Guasa, ¿cierto? Me voy el 16 y ya vuelvo a fin de mes. Pero antes, cuando existía las ramas acá y todo, siempre participaba en realidad. Acá en el Parque Inés. En el Parque Inés de Suárez, por muchos años se hizo y era muy respetuoso. Y ahora creo que empieza de nuevo, así que feliz. Uy, a mí me encantaban. Yo venía acá de cuando era adolescente, universitaria, y me gustaba mucho. Acá bailé muchas cuecas, era muy rica la comida, la música, así que súper feliz de que vuelvan a integrarse las cuecas, o sea, las fondas nuevamente aquí. No, maravilloso, la echábamos de menos, sobre todo nuestros hijos la disfrutan mucho. Es un ambiente más familiar, ¿ya? Hay mucha cultura de tradiciones chilenas, porque hay muchos juegos típicos chilenos que hace mucho tiempo que no se ven, sobre todo en esta zona. Ahí escuchábamos entonces a los vecinos, estaban un poco nostálgicos la mayoría de ellos, pero alegres de poder volver a disfrutar de las fondas acá en el Parque Inés de Suárez, de traer a sus hijos, a sus nietos que no habían disfrutado de estos recintos, y entonces van a poder volver a traerlos acá. Además, en un día muy primaveral, al menos en la región metropolitana, y como decimos tradicionalmente, ya huele a fiestas patrias, porque además de los Guasos del Algarrobal, que fueron los que estuvieron aquí con música, también había una parrilla, entonces los vecinos también pudieron disfrutar de choripanes y también de anticuchos, entonces fue un ambiente bien 18ero el que se vivió durante esta jornada en la comuna de Providencia. Al otro lado de la capital, en la zona poniente, en Independencia, también hubo actividades relativas al 18 de septiembre, también se dio a conocer la clásica ya, y que es muy necesaria, campaña de volantín seguro, a llamar a prevenir, a no utilizar el hilo curado, que sabemos incluso puede causar no solo heridas muy profundas, sino también mortales. Entonces allí el llamado siempre que se hace desde
las empresas distribuidoras, Enel particularmente en este caso, con la campaña Volantín Seguro, es a tener una mayor responsabilidad, a usar hilo común, no a utilizar hilo curado para prevenir sobre todo accidentes, y también usando hilo común no ir detrás de un volantín que puede ocasionar algún accidente allí también, algunos atropellos, no estar cerca del tendido eléctrico, en fin. Una serie de recomendaciones que se entregan año tras año y que por supuesto hay que volver a reiterar para evitar cualquier tipo de accidente en medio de las celebraciones de fiestas patrias. Escuchamos qué es lo que señalaban los voceros de la campaña de Volantín Seguro durante esta nueva versión del año 2025. Esta campaña que le llamamos Volantín Seguro tiene más de 30 años y precisamente lo que busca es generar conciencia para hacer un juego responsable, seguro, que este juego lo hagamos siempre en un lugar abierto, lejos de las líneas eléctricas, porque así evitamos el contacto, evitamos acercamientos, las personas pueden hacer un juego tranquilo, sin problema, las típicas comisiones que se hacen como competencia. Lo segundo es que el tipo de material con el cual se usa, se fabrica tanto los volantines como el hilo, eviten ser materiales conductores. Sabemos que un volantín metálico al ponerse en contacto con una línea eléctrica provoca cortes de suministro y también provoca ciertos riesgos, ¿no? El año pasado tuvimos más de 700 cortes de suministro eléctrico producto de volantines que se aproximaron a la infraestructura eléctrica y provocando evidentemente el malestar que se da por estas condiciones. Y también en la comuna de Independencia, el alcalde de la comuna dio a conocer una serie de sectores tradicionales que existen en la comuna y que invitan a todos a celebrar las fiestas patrias. Están allí en la comuna las tradicionales pipas de Einstein, que son un clásico con las chichas, y el pipeño también por estas épocas. También en la zona de las telas, allí uno puede ir a adquirir lo que quiera. La imaginación allí vuela para confeccionar los trajes típicos de nuestro país. También en la comuna de Independencia fue parte de lo que señalaba el alcalde durante esta jornada. Empanadas, también el tradicional mote con huesillo que no puede faltar, sobre todo ya comenzando o con estos aires de primavera, es muy fresco. Entonces el alcalde buscaba relevar cada una de estas zonas típicas y estos productos tradicionales de nuestro país y que tienen vida y cabida allí en la comuna de Independencia. Escuchemos. Bien, damos inicio a septiembre acá en Independencia, bien chilena, Independencia, una comuna típica chilena que tenemos las pipas de Ente, el terminal de Flores, la mejor marraqueta de Chile, es decir, diferentes locales que le dan vida a este 18 de septiembre, por eso que estaremos con el concurso de la mejor empanada de Independencia, el mote con huesillo más grande de Chile, con el mote con huesillo acá tenemos también una tradición en Independencia, diferentes sectores gastronómicos que le dan vida a nuestra comuna también para este septiembre, que sea seguro, que sea con fiesta, y hoy día estamos impulsando el comercio local de Independencia para este mes de la chilenidad. Hay fondas locales, por supuesto, en los barrios, donde también tendremos al equipo de seguridad desplegado para dar garantía de que se puede celebrar en forma tranquila. Hay una gran fonda también en el Hipódromo Chile, la fonda Doña Rosa, que es una fonda importante que va a reunir a hartas personas, y estamos trabajando, por supuesto, con las policías, con seguridad municipal, para garantizar que en Independencia se puede comer rico, se puede pasar bien, se puede disfrutar, se puede venir a bailar, con las garantías, por supuesto, que se pueda vivir seguro también acá. Parte septiembre entonces, al menos acá en la región metropolitana, con una temperatura bastante primaveral, con los guasos del Algarrobal acá en la comuna de Providencia, con la parrilla encendida, con las empanadas y con todos los vecinos felices por la vuelta, por este retorno de las fondas acá donde nos encontramos, el Parque Inés de Suárez, que vuelve entre el 18 y el 20. En Ticket Pro puede adquirir su entrada y hay descuentos entonces para aquellos que tienen la tarjeta vecino de la comuna de Providencia. Buenos panoramas que nos cuenta María Luisa Carrión a esta hora de la tarde. Providencia, Independencia, Ñuñoa, Santiago, bueno, muchas comunas, no solo en la región metropolitana, sino también fuera de nuestra capital, que se preparan para estas fiestas patrias. Ya se siente ese ambiente una vez iniciado el 9º mes de este año. Gracias, María Luisa. 6:27, nos vamos a ir a la pausa a esta hora de la tarde, pero lo vamos a hacer saliendo de nuestra capital con imágenes desde la región del Biobío en directo. 12 grados a esta hora en esa zona del centro-sur de nuestro país, y les cuento que para el día de mañana esperan cielo cubierto y algunos chubascos aislados, sobre todo durante las primeras horas de este día martes. Con imagen en directo de la capital del Biobío, vamos a la pausa y ya estamos de vuelta en CNN Chile.
esta tarde de noticias en CNN Chile. Gracias por su sintonía. Lo hablábamos antes de la pausa, llegó septiembre y con ello, además de los preparativos para las fondas, aumentan las fiscalizaciones por la venta de parrillas eléctricas y a gas para dichas fiestas patrias. ¿Qué recomendaciones entregan las autoridades? ¿A qué tenemos que estar atentos? ¿Qué dicen los expertos a la hora de comprar alguno de estos productos? Pablo Figueroa tiene las recomendaciones a esta hora. Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? Buenas tardes. Claro, ya son más de las 6 de la tarde, es horario ya de hambre, de cerca de las 11, de la cena para muchos. Pero bueno, durante esta mañana estuvo la SEC y parte del gobierno haciendo fiscalización, pero esta vez no fueron las carnes, José, sino las parrillas. ¿En qué fijarse? Los invito a ver primero lo que pasó esta mañana en la zona oriente de la región metropolitana para que después volvamos en la tarde a lo que está pasando a mis espaldas en la comuna de Vitacura. Escuchemos a las autoridades sobre en qué fijarse cuando usted que va a sacar la parrilla o si quiere comprar una parrilla para esta celebración de fiestas patrias. En esta temporada llevamos 35 locales fiscalizados y de ellos ya en 10 hemos encontrado que hay venta de productos sin el sello SEC, porque esto da garantía de una seguridad, de unas pruebas que ha pasado este producto. Estamos hablando de productos de gas y de electricidad, productos que si no tienen una buena certificación pueden generar accidentes, pueden generar electrocuciones, pueden generar algún desagrado que no queremos tener en estas fiestas porque queremos tener unas fiestas tranquilas y seguras. Este sello es el que garantiza que el producto que se está comprando en este caso ha superado las pruebas de seguridad. Y por otra parte, muy importante, es un llamado a las personas, a la ciudadanía, para que solamente compre en los locales establecidos, pero también verifique el sello SEC, porque de esta forma el primer fiscalizador efectivamente es la Superintendencia de Electricidad y Combustible, pero en última instancia quien se asegura de poder comprar un artefacto seguro es el comprador mismo. También muy importante que aquellos que vamos a reutilizar una parrilla de otras temporadas, ¿cierto? Que las teníamos guardadas en nuestras bodegas, etcétera. Ese producto también idealmente que cada 3 años, ¿cierto? Tenga una revisión, una mantención y obviamente el regulador, ¿cierto? Y la manguera, que son los que transportan finalmente el gas a la parrilla, estén en perfectas condiciones. Bueno, José, ya vimos lo que dijeron las autoridades esta mañana, en qué fijarse si usted quiere comprar una parrilla, pero si usted no quiere cocinar, no quiere sacar la parrilla, no quiere revisarla, estamos acá en la tabla, en Borde Río, en la comuna de Vitacura. Y mira, vamos a ver la imagen en directo esta tarde con Yasna. ¿Cómo estás, jefa de cocina? Muy bien, Está bien, lo dije bien. Sí. Mira, y estamos ahí con don Alberto, más de 20 años. ¿Cómo está, don Alberto? Bien, bien, gracias. Mira, Yasna, te iba a preguntar, ¿qué invitación hacerle a la gente que no quiere cocinar si no se quiere comprar una parrilla este 18 acá en la tabla? Ya, mira, nosotros te queríamos precisamente mencionar que nosotros tenemos la mejor opción aquí en Borde Río para las familias que no quieren cocinar en casita y quieren comer carne premium de calidad y de buen sabor. Los invitamos acá a la tabla donde nosotros trabajamos variedad en corte, como te mencioné, carnes premium, carnes argentinas, nacionales. Don Alberto, ¿qué va saliendo ahí? Aquí van a salir 2 entrañas premium, parte centro, la mejor calidad, sin nada de grasa. ¿Cómo sale esa carne? Así salen todas. Somos hoy en día una de las mejores opciones del sector, como te comentaba, y queremos invitarlos. Si alguien no quiere cocinar, no quiere preparar, los invitamos acá, Restaurante La Tabla. Tenemos nuestras redes sociales donde va a estar subiendo toda la información de los horarios que vamos a tener, las promociones también que van a haber. También tenemos la opción para el que no quiere salir de casa, pero quiere comer rico, también tenemos la opción delivery, que es uno de nuestros fuertes. Yana, y en el caso que, bueno, ya, yo soy parrillero primerizo, quiero jugármela, quiero hacerlo en mi casa. ¿Qué tipo de carne tú recomendarías comprar para alguien que lo va a hacer por primera vez o no tiene mucha experiencia con respecto a las parrillas? Yo siempre recomiendo 100% seguro, efectivo, un vetado, siempre. ¿Lomo vetado? Sí. No importa la cantidad, lo importante es la calidad. Lo importante es la calidad y hoy en día los precios van a estar muy equitativos, así que de repente irse mejor por algo seguro, que yo te afirmo que va a salir bien a la primera, va a ser un vetado. Mira, don Alberto, y le quería hacer una consulta, permiso. Dígame. Alguien primerizo ya, se la quiere jugar por hacer una parrilla en su casa. ¿Qué consejo usted le da? Primero que nada, tiene que comprar un buen carbón y tiene que esperar que el carbón esté a buena temperatura. Que no esté prendido fuerte, tiene que esperar que se apague un poco y que su parrilla o su plancha o lo que tenga buena temperatura, que la carne al tener el contacto no se pegue. ¿Cuánto tiempo hay que esperar más o menos para poner la carne sobre una parrilla?
no sé, unos 10 minutos que el carbón baje de su temperatura y puede poner la carne. También puede poner un trozo entero si quiere, lo hace por ambos lados despacito, lo va dando vueltas y después cuando los comensales están listos, los va cortando, los sella otra vez y los saca. Ese es un buen consejo. 20 años de trayectoria acá. Sí, así es. Bueno, ya básicamente para ir cerrando, recomendaciones últimas a modo de balance para un parrillero primerizo y recomendaciones para quienes quieran venir. ¿Recomendaciones para un primerizo? No, no le doy recomendaciones, le digo que venga acá, que venga a disfrutar a la tabla. Eso, abierto todo el 18. Abierto todos los días para que vengan acá, vamos a tener algunas cositas variables también, fuera de lo común de nosotros, siempre en la misma línea de carnes. Ahí está, bueno, José, con la imagen en directo ahí de la parrilla de Don Alberto desde la tabla en Borde Río, consejos y alternativas varias para estas fiestas patrias que se nos empiezan a acercar ya 17 días para la celebración de este 18 de septiembre, que ya se empieza a mostrar con estas imágenes el hambre que da en la tarde santiaguina este día lunes. José, con esa imagen nos despedimos. Buenas tardes. Tremendas recomendaciones de Pablo Figueroa a esta hora de la tarde, a 17 días exactos del inicio de las fiestas patrias. Muchas gracias, Pablo. Vamos a seguir, por supuesto, monitoreando este tema durante los próximos días. Gracias, buena tarde. Bueno, ya ha comenzado septiembre, lo conversábamos recién, y comienza un mes clave para las candidaturas a la presidencia de la República. El plazo legal se inicia el próximo 17 de septiembre, me refiero al plazo para el inicio del periodo de propaganda. Vamos a profundizar en esto y en el clima dentro del oficialismo, luego de todo lo que conversábamos anteriormente respecto al presidente del PC. Bueno, estamos en contacto para profundizar con la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Ahí ya la vemos en la pantalla y le agradecemos la conexión a esta hora. ¿Cómo está, senadora? Bienvenida. Hola, muy buenas tardes, José Manuel. José Miguel, por acá. Gracias, senadora. Lo primero que quisiera... No se preocupe, no se preocupe. Lo primero que quisiera preguntarle, senadora, ¿cómo estuvo la reunión de anoche? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo quedó el clima luego de este encuentro? Bueno, mire, todas estas reuniones tienen una cierta periodicidad. Se hacen habitualmente, tenemos reuniones una vez a la semana, los presidentes de partido, y nuestra candidata, Janet Jara, ayer también pidió que pudiéramos reunirnos y que lo hagamos de ahora en adelante los días domingos. Tal vez la modalidad va a ser más bien por Zoom porque cuesta a veces conciliar las agendas, pero sí el interés de ella es mantener un contacto fluido con las presidencias de los partidos, y obviamente nos pidió a todos lo que es obvio y evidente. Pero era una reunión especial, senadora. ¿Usted coincidirá conmigo? Sí, claro, pero lo que quiero decirle es que también nos pidió algo bien evidente que por sentido común se requiere, que es que los problemas no los generemos nosotros, digamos, decir que la discusión tiene que ser política, una discusión que en estos momentos es muy fundamental porque lo que está en juego es el futuro del país, pero sobre todo de unas ciertas políticas que se han ido asentando con los años, con una visión muy clara desde la centroizquierda en orden a los derechos sociales, al respeto a los derechos humanos, de los derechos de la mujer, que finalmente también se ven en peligro hoy día, de manera tal que ese también fue el tono de la conversación y el compromiso de todos nosotros. Claro, yo sé, senadora, que ese ha sido alguno de los puntos temáticos que han puesto sobre la mesa desde el oficialismo, haciendo frente a propuestas o a temores que dicen tener en el oficialismo respecto a lo que podría significar un eventual gobierno de la derecha. Ahora bien, quisiera preguntarle, senador, usted decía en su respuesta anterior que Janet Jara dice que las peleas no las generemos nosotros. ¿Ese es un mensaje que dijo a toda la reunión, a todos los presentes, o lo puntualizó particularmente con el caso de Lautaro Carmona, que sabemos estuvo en la palestra durante los últimos días? Mire, yo creo que él ha estado en la palestra, pero evidentemente que hay siempre errores no forzados en esto y que no son solo de una persona. Creo que los presidentes de partido tal vez tenemos una responsabilidad mayor, somos quienes tenemos que dejar que la candidata pueda desplegarse. Es muy importante lo que está haciendo ella, aunque no sea relevado por los medios nacionales, pero sí quiero decirle que en las regiones es muy bien recibida. Sus propuestas, hay una acogida muy favorable, con mucha esperanza de lo que es la candidatura de Janet Jara. Lo vimos en su paso por O'Higgins, por el Maule, que tuve ocasión de estar con ella, en Ñuble, que decir en Biobío, donde hubo una tremenda concentración. Cuando hay problemas tan graves en el país, como por ejemplo
el tema de la seguridad, que requiere propuestas concretas, sin que duda. requiere unidad de un sector que es muy diverso. Entiendo el punto, senadora, pero usted decía errores no forzados. ¿Lo particulariza particularmente, valga la redundancia, con las declaraciones de Lautaro Carmona sobre el ministro Marcel? ¿Eso para usted es un error no forzado? ¿Y quién más se ha equivocado en este proceso? Mire, yo creo que aquí hay muchos que comentan y no nos preocupamos en sí de los problemas que hay que ir dando soluciones. Todas estas conversaciones, discusiones, no le hacen sentido a la gente y no le importan. Quiero decirle que en el Maule, que yo he estado permanentemente allá, la verdad es que todo esto ni siquiera lo leen. Entonces, ¿de qué está preocupado la gente? Por ejemplo, de un femicidio que ocurrió el día sábado. ¿Ah? ¿De qué se está haciendo frente a eso? ¿De qué podría ocurrir? Pero eso no es responsabilidad de ustedes también, senadora. Senadora, eso no también es responsabilidad de ustedes, porque claramente el presidente del Partido Comunista, con su trayectoria larga, grande en la política, sabe que lo que él diga en una radio, en un determinado medio de comunicación, va a generar ruido. Entonces, yo entiendo el punto que usted me hace sobre los temas que le preocupan a la ciudadanía, pero también coincidirá conmigo que saben que estos temas van a generar un ruido mediático. Precisamente ahí, lo que estoy diciendo. Claro. Que nosotros, de lo que somos más responsables, los presidentes de partido, pero también aquí lo que nosotros tenemos que hacer es preocuparnos de los temas que realmente a la gente le preocupan. Y no estar hablando sobre lo que dijo uno u otro, porque eso no aporta en nada. Y en ese sentido, Lautaro Carmona hizo alguna autocrítica. ¿Hizo alguna autocrítica en este encuentro el día de ayer? Mire, yo creo que el encuentro tiene por sentido conversar y dialogar políticamente. Estuvimos reunidos más de 3 horas. Por supuesto, parte de la reunión conversamos sobre eso, pero también conversamos de otros temas. Evaluamos la gira, que ha sido muy positiva. Nos planteamos otras problemáticas de futuro, soluciones concretas a muchos problemas donde tenemos que tener un acuerdo, porque aquí siempre se busca mucho resaltar las diferencias, pero también... y la forma en que desde el Partido Socialista hemos sido siempre parte de coaliciones es buscando los puntos de encuentro, de acuerdo, con responsabilidad, con realismo y sobre todo ofreciéndole certezas a la ciudadanía sobre temas importantes. Y cuando usted decía, senadora, en otra entrevista durante las últimas horas, la candidata no puede estar a lo largo del país dando explicaciones por dichos de terceros, me imagino que se refiere un poco a lo que hemos estado conversando y al ruido mediático que genera este tipo de declaraciones. Ahora, ¿usted cree, senadora Paulina Bodanovich, presidenta también del Partido Socialista, que se genera una afectación a la campaña, a la candidatura de Janet Jara, todas estas polémicas, o cree que el Partido Comunista en su totalidad está lo suficientemente comprometido con la candidatura de Janet Jara? Porque lo cierto es que ha habido tesis o planteamientos que han surgido incluso de su propio partido que hablan de críticas o posiciones que el partido tendría en torno a la candidatura y no posiciones favorables 100%. De hecho, el senador Castro, si mal no recuerdo, lo decía el otro día. Bueno, yo doy fe de lo que el propio Lautaro Carmona ha expresado, que es de tener una adhesión plena a la candidatura de Janet Jara, de haber sido, digamos, sobreinterpretado lo que fueron sus palabras, y creo que ya son polémicas que hay que dejar de lado, abocarnos al trabajo en lo parlamentario, en lo territorial, que es lo que nos compete. Nosotros de verdad tenemos hoy día un desafío muy importante porque lo que está en riesgo es mucho. Hemos visto cómo la campaña de Kast pretende terminar con las pensiones, pretende terminar incluso con la entrega de medicamentos, pretende terminar con políticas en favor y en defensa de los derechos de la mujer, de la violencia contra la mujer, que están muy arraigadas producto de los largos años que llevan instalándose, y derechos que se ha costado tanto conseguir, como una reforma previsional que tomó tanto tiempo y de la cual el Partido Republicano se mantuvo al margen, no votó. Por lo tanto sabemos que esa puesta, digamos, en escena del Partido Republicano de defender a ultranza temas que no son los temas que van a beneficiar a la ciudadanía, es muy compleja. Ese es nuestro derrotero, ese es el fin por el cual estamos trabajando, y puede haber aquí distintas opiniones, sin duda. Somos una coalición de muchos partidos políticos muy diversos, pero aquí donde no podemos tener dos visiones es respecto de lo que está en juego, en riesgo, y en apoyar una candidatura de nuestro sector que es tan importante como también mantener una
fuerte presencia parlamentaria. Claro, o sea, entiendo de sus palabras que a eso se refiere cuando también luego de este encuentro usted llamaba a tener responsabilidad política a todos los que forman parte del comando y por supuesto también a los presidentes de partido. Y de hecho, el propio Lautaro Carmona, tal vez con otras palabras, senadora, ha dicho que de los presidentes de otros partidos ha recibido un trato que a su juicio a veces ha sido injusto. ¿Cómo ve eso? Mire, no, yo no sé si aquí tenemos que seguir hablando de lo que dice uno u otro. Yo creo que es una etapa para mí cerrada, donde pretendo concentrarme en lo que corresponde, en hacer nuestro trabajo territorial, en nuestro trabajo en el Congreso. Aquí hay proyectos muy importantes, situaciones complejas que ir resolviendo en el periodo parlamentario que queda de este gobierno. Por lo tanto, hay harta pega para hacer, no tanto tiempo para comentar los dichos. Y creo que una vez que ayer conversamos ya están zanjadas todas estas diferencias y creo que la visión común de todos los presidentes de partidos es la misma, que hay que trabajar, estar en terreno y apoyar a nuestra candidata presidencial y a todos nuestros candidatos al Parlamento. Y cuando Camilo Escalona, secretario general del PS, dice nuestro partido, el socialista, no es un partido subordinado al Partido Comunista, ¿concuerda? ¿Se ha sentido así en algún minuto? Y le agrego a esta pregunta que le hago recién para que vamos avanzando, lo que señaló el día de hoy en CNN Chile Radio el senador Castro, cuando dice que el socialismo democrático está subrepresentado en el comando de Janet Jara. Mire, todas esas cosas se pueden arreglar, compensar. Si alguien siente que hay poca presencia, se podrá corregir. ¿Y usted pero qué aquí lo siente importante, sobre eso? aquí lo importante no es el joteo dentro de un comando, sino lo importante es que aquí estamos los que defendemos los derechos sociales, estamos los que defendemos los derechos humanos, estamos los que defendemos la democracia, y para eso se requiere unidad. Y esa unidad se construye día a día, minuto a minuto, y es a eso a lo que yo llamo a mi partido y también, por cierto, a todas las demás fuerzas políticas progresistas, porque hoy día tenemos la posibilidad de estar unidos desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, en un arco muy amplio, nunca antes visto en nuestra democracia, y por lo tanto eso es una oportunidad frente a una derecha que está dividida, a una derecha que no tiene un proyecto político común y que no tiene posibilidad de ponerse de acuerdo, a una derecha que es bastante regresiva. Por lo tanto, senadora, eso es lo que nosotros estamos poniendo hoy día en la balanza. Pero falta y mayor nosotros vamos a seguir, como Partido Socialista, vamos a seguir en lo que yo les señalo, poniéndonos siempre a disposición de la candidata, de nuestros candidatos parlamentarios y trabajando en terreno. ¿Pero falta mayor representación del socialismo democrático en el comando? Si es así, habrá que hacerlo ver dentro de la mesa de nuestro partido y nosotros lo representaremos por los conductos adecuados, no por la prensa. Ya, otro tema, senadora. Bueno, ojalá que todos los presidentes de partidos sigan esa lógica, porque si hemos conversado estos minutos del tema, insisto en el punto, es también por una declaración que hizo un presidente de partido y sabe el ruido mediático que va a generar, senadora. Bueno, eso es evidente. Quiero preguntarle también por el exalcalde Daniel Jadwe. ¿Qué esperaría como decisión final, pensando en esta candidatura por el Distrito 9, que él quiere alcanzar un escaño en la Cámara? ¿A qué se refiere con decisión final, perdón? Que finalmente, ¿qué esperaría usted pasara con esta candidatura? Bueno, nosotros tenemos procedimientos legales, tenemos organismos y, como siempre hemos dicho, tienen que funcionar las instituciones, así que serán la institucionalidad de nuestro país la que finalmente termine declarando o no esa candidatura como todas las otras que existen. ¿Ya afecta la candidatura de la candidata Janet Jara? Mire, yo creo que todos los candidatos tienen derecho a estar en la papeleta y será la ciudadanía la que elija. Janet Jara es la candidata del progresismo, es la candidata de una transversalidad de partidos importante que la apoya y de otros movimientos, y por eso creo que nosotros, más que estarnos refiriendo a candidaturas específicas, vamos a seguir haciendo el trabajo que nos corresponde. Pero en ese sentido, senadora, ¿usted está de acuerdo con lo que planteó en su minuto la propia Janet Jara cuando dijo, me gustaría que se concentrara más en su defensa, haciendo referencia a esta candidatura? Bueno, cada uno toma las definiciones y las decisiones, y quiero decirle que esto no fue motivo ni de polémica ni de discusión en la mesa de negociación de las candidaturas. Así me fue informado a mí.
por lo tanto es un tema que está ahí, es un candidato más de los que van a la elección. ¿No le incomoda, senadora? No, como le digo, aquí hay una institucionalidad, el CERVEL es la institución, será el Tribunal Electoral eventualmente y otras instituciones, pero a mí no me compete pronunciarme acerca de la viabilidad o no de las candidaturas al Parlamento. Lo último que le quiero preguntar, senadora Bodanovich, estamos en el tiempo, se vio durante el fin de semana la ex candidata del PPD y del Socialismo Democrático, Carolina Toá, reaparecer en una actividad con candidatas al Congreso del Partido Liberal. ¿Debiésemos esperar durante los próximos días que ella participe en actos públicos en compañía de Janet Jara? ¿Qué información tiene sobre eso? No tengo ninguna información, me enteré por la prensa de lo que usted me señala. Me alegra saber que ella se está reincorporando, una mujer con una visión muy importante para nuestro país, así que ojalá podamos tener contacto próximamente con ella también desde nuestro partido. Entiendo que estuvo en una actividad del Partido Liberal, así que también la vamos a contactar para ver si nos podemos reunir desde el Partido Socialista con Carolina Toá. ¿Y que sus ideas proliferan en el programa de Janet Jara? Por supuesto que están presentes, hay varias ideas que vienen del mundo nuestro, es un programa que se está construyendo en transversalidad, como digo, desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, así que sin duda muchas de las ideas que hemos planteado desde el socialismo democrático están plasmadas allí. Senadora Paulina Bodanovich, gracias por la conexión, que tenga una muy buena tarde, feliz inicio de septiembre. Muchas gracias, hasta luego. Que esté muy bien, muchas gracias. 6 de la tarde con 52 minutos, ya estamos con Isel Guerra y la conexión global de esta tarde. ¿Cómo has estado, Isel? Bienvenida, me imagino que vamos a abordar varios temas, entre ellos el terremoto en Afganistán. ¿Qué tal? Así Bienvenida. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar Conexión Global aquí en Hoy es Noticia con la mirada puesta en Afganistán. Otro terremoto que sacude a este país en estos últimos años y particularmente lo que ocurría unos minutos antes de la medianoche el día de ayer con este sismo magnitud de 6.0 que ya deja más de 800 personas fallecidas producto de este movimiento telúrico que ocurrió al este de la nación, muy cerca con la frontera con Pakistán, en Jalalabad, que es la quinta ciudad más grande que tiene este país y con varias réplicas por lo demás que se han estado registrando en estas últimas horas. Al menos 2 de esas réplicas fueron en magnitud 5.2 en horas de esta madrugada. Bueno, y lo ven ustedes en las imágenes, en los registros de esta jornada con el amanecer. Fue posible ver la dimensión detrás de esta verdadera catástrofe. Rápidamente, conforme avanzaba la jornada, la cifra de víctimas fatales iba aumentando. Ya son más de 800 personas fallecidas producto de esta tragedia, así como también 2.500 personas que han resultado heridas. Otros medios apuntan incluso a 3.000 personas, con el hospital de Jalalabad totalmente desbordado producto de esta catástrofe. Y a eso además se suman también los daños, una destrucción generalizada en la localidad de Mazar Dara. Se habla de al menos el 95% de esta aldea que resultó destruida. Se habla de entre 5 a 10 heridos por cada vivienda en esa zona de este país, de Afganistán. Y a eso además se suma también la situación en la región de Kunar, una región montañosa, escarpada, con caminos bloqueados y donde aquí las operaciones solo han podido ser por aire. De hecho, sin duda, esa es una de las principales dificultades que han afrontado aquí las autoridades del régimen talibán durante esta jornada para hacer frente a esta emergencia. La dificultad para acceder a las zonas. Una nación que, recordemos, desde agosto del 2021 está bajo el control del régimen talibán. A eso se ha sumado por lo demás una fuerte crisis económica que ya se venía arrastrando conforme avanzaban en los últimos años y se profundiza sin duda con la llegada de los talibanes al poder, aquí con agencias de ayuda internacionales que han suspendido su labor en esta zona precisamente por la presencia de los talibanes, con donaciones extranjeras que también han sido retiradas, con sanciones internacionales que arrastra desde la década de los 90. Se suma además una grave sequía y un recorte de las ayudas del Programa Mundial de Alimentos que apuntaban a que aquí se estaba viviendo una crisis de hambre sin precedentes
accidente ya antes de este terremoto. Y claro, con una nación que los últimos 2 años, el 2023 y el 2024, debieron afrontar también movimientos telúricos que dejaron una gran devastación precisamente en este país, con cientos de víctimas fatales en esos 2 episodios. Bueno, ¿qué ocurre aquí? Que hay una poca profundidad precisamente de este movimiento telúrico de apenas 8 kilómetros. Eso explica en parte también el daño. Vamos a revisar parte de las declaraciones del vocero del régimen talibán durante esta jornada. Hasta el momento, al menos 800 personas han muerto y otras 2.500 han resultado heridas en Kunar. El terremoto afectó los distritos de Nurgul, Soki, Watapur, Manogi y Chapadara, así como otras zonas de la provincia de Kunar. Los equipos del gobierno afgano han llegado a las zonas afectadas por el terremoto de anoche, pero los equipos de las ONG están elaborando sus planes primero y luego enviarán sus equipos a dichos lugares. Sin embargo, esto llevará tiempo. Veamos precisamente un mapa para graficar la zona donde está el epicentro precisamente de este terremoto magnitud 6.0, ahí en Nangarhar, en la frontera entre Afganistán y Pakistán, donde también se reportaban, por cierto, algunos efectos, aunque evidentemente en menor consideración respecto de su país vecino. La profundidad sería crucial para entender la gran devastación que ha dejado este movimiento telúrico. Suele ser común, por lo demás, terremotos de estas características en esta zona de Afganistán, especialmente por las fallas del Himalaya, placas tectónicas que se deslizan unas sobre otras. Bueno, explican en parte, ¿no?, la devastación, y a eso además se suma también el contexto, ¿no?, de las edificaciones que existen en esta zona de Afganistán, con evidentemente pocos criterios de estándares internacionales para poder hacer frente a un movimiento telúrico, pero especialmente debido a esta baja profundidad de apenas 8 kilómetros. Se habla ya de 800 personas fallecidas. Aquí las autoridades del régimen talibán ya han advertido que esa cifra muy probablemente va a seguir aumentando conforme avance la semana, y esto es por precisamente los esfuerzos que se están haciendo para llegar a esas zonas más remotas, con los caminos bloqueados, por cierto, también se suma a ese factor. Vamos a avanzar en conexión global, nos vamos a quedar en Asia, particularmente con lo que ocurría durante estos últimos 2 días en China y esta cumbre y este mensaje que también intenta entregar el país asiático a Occidente, pero especialmente desafiando a Estados Unidos con la nación que organizaba en esta oportunidad la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, que comenzó el día de ayer y que se extiende por estos 2 días en Taiyín, esta ciudad portuaria al este, donde, y lo ven ustedes en las imágenes de esta jornada, al menos 20 líderes internacionales, jefes de Estado, jefes también de gobierno, entre ellos, y lo ven ustedes en pantalla, Vladimir Putin, el presidente de Rusia, también el primer ministro de India, Narendra Modi, también estaba presente Recep Tayyip Erdogan de Turquía, en la que se considera es la mayor cumbre hasta la fecha de esta instancia. Un calendario lleno de reuniones multilaterales, discurso, incluso la firma de un plan de acción en la que se entiende la retórica, ¿no?, de China, aquí presentado como uno de los encuentros diplomáticos más importantes del año para este país, con esta nación que busca ser un nuevo líder de la gobernanza mundial en medio también de lo que significa la figura de Donald Trump. Una alianza que aseguran ahí algunos expertos puede minar de manera sustantiva la hegemonía, por cierto, estadounidense. Ese será precisamente uno de los componentes centrales también de las declaraciones que entregaba durante esta jornada el presidente de China, Xi Jinping, a quien vamos a pasar a revisar precisamente parte de esos dichos. Defendemos la equidad y la justicia, promovemos una correcta comprensión de la historia de la Segunda Guerra Mundial y nos oponemos al pensamiento de la Guerra Fría, la confrontación de bloques y los actos de intimidación. Salvaguardamos el sistema internacional con las Naciones Unidas como núcleo y apoyamos el sistema multilateral de comercio centrado en la Organización Mundial del Comercio. Debemos abogar por una multipolarización mundial equitativa y ordenada, una globalización económica inclusiva y promover la construcción de un sistema de gobernanza global más justo y equitativo. Esta Organización de Cooperación de Shanghái, en rigor, es un foro intergubernamental de seguridad creado en 2001 y que tiene varios países que fueron partícipes por lo demás de su fundación. Evidentemente China no es uno de ellos, Rusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán, así como también otras naciones que se
fueron sumando en el camino y que son parte de estos miembros permanentes. Incluye India y Pakistán, así como también Irán y Bielorrusia. Además hay otros 14 socios en diálogo, pero la verdad es que bastante impresionante al darse cuenta también de las cifras de lo que representan por lo demás todos los países partícipes de esta cumbre. Representan al 43% de la población mundial y al 23% de la economía global. Aquí hay varios análisis que se hacen respecto a este encuentro, un difícil equilibrio de apegos y lealtades. Hay países antagónicos, es el caso de India, también Pakistán, también la situación entre India y China, ¿no? Han sido años complejos entre estos dos países. El 2020, bien lo conocen también las escaramuzas fronterizas que se vivieron en esa zona, pero esa imagen pareciera que ha cambiado bastante con esta última cumbre. Moody hablaba durante esta jornada de una senda positiva que han tomado estos lazos y, por cierto, también la figura de Vladimir Putin en esta cumbre, que por lo demás va a estar presente el próximo día miércoles, cuando se cumplan los 80 años del fin de la guerra sino-japonesa, ¿no? Y con ello también los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Se espera un gran desfile militar de parte del régimen de Xi Jinping. Bueno, ahí va a estar presente Putin, también va a estar presente el líder norcoreano Kim Jong-un, y claro, todo esto en medio de los esfuerzos de Donald Trump para poder conseguir un cese a las hostilidades entre Rusia y Ucrania. ¿Qué señalaba respecto a este último tema el presidente de Rusia? Revisémoslos en sus declaraciones. Valoramos los esfuerzos y las propuestas de China, India y otros socios estratégicos para resolver la crisis ucraniana. Espero que el entendimiento mutuo alcanzado en la reciente cumbre ruso-estadounidense en Alaska vaya en la misma dirección. Espero que haya en el camino hacia la paz en Ucrania. Informaré a mis colegas con más detalles sobre los resultados de las conversaciones en Alaska durante nuestras reuniones bilaterales de hoy y mañana. Bueno, vamos a continuar en Conexión Global en nuestra región con las recientes declaraciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien lanzaba una advertencia durante esta jornada a Estados Unidos en medio de esta tensión que hemos visto se ha profundizado bastante en esta última semana, con la movilización de buques, contingentes militares, este submarino nuclear que está presente en el Caribe y que es de Estados Unidos, y con el presidente de Venezuela, que durante el día de hoy daba una conferencia de prensa a medios internacionales y donde dejaba varias frases que han llamado bastante la atención. Una de ellas, y cito textual: si Venezuela resulta agredida, nos declararíamos en lucha armada, al tiempo que ha calificado las acciones de Estados Unidos como una amenaza extravagante, inmoral y sangrienta. Y en esa misma línea criticaba a Marco Rubio, que es el secretario de Estado del país norteamericano, y hacía un llamado también al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Él, en alusión a Marco Rubio, aseguraba: quiere manchar sus manos de sangre latinoamericana con una masacre y una guerra contra Sudamérica y el Caribe. Vamos a revisar parte de esas declaraciones, esta advertencia que hace Estados Unidos y el mensaje final que también le entrega allí al presidente del país norteamericano. Es una amenaza extravagante, injustificable, inmoral. Ellos han querido avanzar hacia lo que llaman la máxima presión, en este caso es militar. Y ante la máxima presión militar, nosotros hemos declarado la máxima preparación para la defensa de Venezuela. Mr. President, Donald Trump, usted tiene que cuidarse porque Marco Rubio quiere manchar sus manos de sangre, con sangre suramericana, caribeña, con sangre venezolana. Lo quieren llevar a un baño de sangre y que su apellido, Trump, se manche de sangre por los siglos de los siglos. Bueno, estaba el mensaje que entregaba Nicolás Maduro durante esta jornada. Avancemos en Conexión Global aquí en Hoy es Noticia. Vamos a continuar con esta denuncia que se ha conocido durante esta jornada de parte de la Comisión Europea y con un viaje que estaba realizando precisamente la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y con esta denuncia que realizan de que Rusia es sospechosa de haber interferido en el GPS del avión que trasladaba precisamente a la alemana. Aquí lo que se acusa es que este avión,
que transportaba Ursula von der Leyen fue bloqueado por una presunta interferencia rusa cuando ella estaba a punto de llegar al sur de Bulgaria, que de todas formas pudo aterrizar sin problema, pero aquí son las autoridades búlgaras las que sospechan precisamente de esta presunta acción de parte de Rusia. Financial Times, un medio precisamente europeo que cita fuentes anónimas, habla que el avión aterrizó en el aeropuerto de Plovdiv y que los pilotos tuvieron que usar mapas de papel porque precisamente no podían acceder al GPS de la embarcación y más bien de la aeronave, ¿no? Y claro, aquí desde la Comisión Europea han apuntado a que estas amenazas e intimidación son un componente habitual de las acciones hostiles de Rusia. Vamos a revisar parte de las declaraciones que entregaba la Comisión Europea durante esta jornada. Podemos confirmar que hubo interferencias del GPS, pero el avión aterrizó sin problemas en Bulgaria. Hemos recibido información de las autoridades búlgaras que sospechan que esto se debió a una flagrante interferencia de Rusia. Por supuesto, somos conscientes y estamos acostumbrados a las amenazas e intimidaciones, que son un componente habitual del comportamiento hostil de Rusia. Esto, por supuesto, no hará sino reforzar aún más nuestro compromiso inquebrantable de reforzar las capacidades de defensa y el apoyo a Ucrania. Nos vamos hasta Indonesia, de regreso a Asia, con estas imágenes que se han visto en los últimos días precisamente en este país y con las protestas en la que se considera la peor ola violenta más bien de Indonesia en años, y con la ONU que ha pedido investigaciones prontas, exhaustivas y transparentes por presuntas violaciones de derechos humanos en medio de las manifestaciones que se han visto en la última semana, que de hecho comenzaron el lunes pasado por estudiantes y por sindicatos por un controvertido beneficio de viviendas para legisladores a quien se les iban a otorgar unos $3.000. Esto es 10 veces el salario mínimo que existe en este país. Y ocurre que el pasado día jueves un vehículo policial blindado atropelló y asesinó a un conductor de una motocicleta, lo que hizo que el fin de semana se vieran a cabo protestas bastante complejas con disturbios en todo el país. Miles de manifestantes incendiaron edificios legislativos, hubo saqueos incluso de casas a parlamentarios. Hoy, al parecer, las protestas están un poco más calmadas, todo esto en medio de medidas bastante severas de parte del gobierno indonesio en estas últimas jornadas. Ya para ir cerrando Conexión Global, lo vamos a hacer con este registro que llega precisamente desde Estados Unidos y un rescate dramático de un menor de edad que estaba deambulando en la vía de un juego en un parque precisamente en Pensilvania, en el Hershey Park, durante este fin de semana. Bueno, ¿qué ocurrió? Que este niño se separó de sus padres, fue declarado como desaparecido y por alguna razón accedió a una zona de acceso restringido donde estuvo por 20 minutos aproximadamente, y allí es cuando se sube precisamente a estas vías elevadas a varios metros por sobre el suelo, que es de hecho el registro que están viendo ustedes allí en pantalla. Bueno, quienes estaban allí se percataron de la presencia de este menor de edad y allí la multitud intentó indicarle a este niño cuál era la ruta más segura. Un hombre se sube al techo y que es de hecho, por cierto, el registro que estábamos viendo allí en pantalla, logra acceder a estas vías de este juego y con ello rescatar por lo demás a este menor de edad en medio de los aplausos. Y lo ves tú, José, ahí por cierto en los registros de quienes estaban en ese lugar desesperados de que este niño no fuera a caer precisamente. Súper arriesgada la maniobra, bueno, y por supuesto ahí uno se pregunta dónde están los papás, que claro, este niño finalmente termina en esa situación de mucho riesgo. Te quiero agradecer, Isel, toda la revisión informativa de esta tarde, y nos vamos a ir a la pausa con imágenes de tu ciudad. Ay, me encanta. Mira, vamos a La Serena. Mira qué coincidencia, no estaba preparado. Qué coincidencia, esto no estaba preparado. Ahí está el faro de La Serena. Que ganas de ir a La Serena por unas papayas, la Recoba. Bueno, sí, tú ir al conoces Valle del Elqui. El Valle del Elqui, está Valle súper del Ibarí cerca. también, bastante bonito. Mira, te has convertido en una promotora de tu Totalmente. territorio. Te cuento, a esta hora 12 grados allí en La Serena. Vamos a la pausa. Gracias, Isel. Ya estamos de vuelta con las noticias. En 1916, el mundo contenía la respiración. La legendaria expedición de Shackleton estaba perdida, atrapada en el hielo antártico. Él es el piloto Luis Pardo Villalón, y esta es la historia de cómo, con su bote de rescate,
navegó hasta el fin del mundo para salvar a la tripulación del Endurance. Siempre ha sido un orgullo para la familia lo que mi abuelo hizo. Ya está disponible en nuestra app de CNN Chile. Piloto Pardo, a la sombra de Shackleton. Ya estamos de vuelta con las noticias en esta tarde de día lunes. Vamos a hablar de economía porque el Banco Central informó que el IMASEC del mes de julio anotó un alza de 1,8%, siendo impulsado principalmente por el comercio. De esto y más nos explica a esta hora de la tarde la periodista de Agenda Económica, Pilar Gutiérrez. Pilar, ¿qué tal? Bienvenida. Y buenas tardes. Claro, el IMASEC de julio anotó un alza de 1,8%. Ese fue el crecimiento de la actividad económica en términos anuales con respecto a ese mes. Es una cifra que va bastante en línea con lo que estaba esperando el mercado. En ese sentido, si bien según la última encuesta de expectativas económicas, lo que se esperaba era más bien una cifra de 2% para el séptimo mes del año, esas expectativas se fueron moderando luego de que el viernes pasado conociéramos las cifras sectoriales del INE y con eso entonces se redujeron un poco las perspectivas que se tenían. Con todo, se trata de la segunda cifra más baja del año, luego de la del mes de febrero. Recordemos que el segundo mes del año la actividad prácticamente no tuvo variación, un leve avance de 0,1%, y esta entonces sería la cifra que le sigue a esa. Y también se trata de la primera cifra que conocemos de crecimiento del segundo semestre, luego de lo que fue el cierre de la primera mitad del año. Ahí, según las cuentas nacionales, la primera mitad del año cerró con un crecimiento de 2,8%. Los economistas ya decían que para esta parte del año se espera que la actividad económica crezca de forma más moderada que lo hizo durante los primeros 6 meses de 2025, y en ese sentido este dato del 1,8% parece ir bastante en línea con esas expectativas. Con todo, lo que sí sorprendió y que fue un tema bastante comentado por parte de los economistas es el IMASEC desestacionalizado, es decir, el crecimiento que hay mes contra mes. Y en ese sentido la actividad de junio a julio creció 1%, así dio cuenta entonces el Banco Central esta mañana cuando publicaba las cifras de IMASEC, y ese es un dato que llamó bastante la atención y que fue impulsado principalmente por la variación en minería, que creció 5,2% con respecto al mes anterior. Y otra cifra que también destacaban y que fue algo que recalcó bastante el gobierno es el IMASEC no minero, es decir, el crecimiento de la actividad cuando se descuenta a la minería, y ahí el avance fue de 2,5%. Pasemos a escuchar lo que decía el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Cuando se ve el crecimiento de la economía descontando la minería, lo que se denomina el PIB no minero, hay un crecimiento de 2,5%. Esto es bien positivo porque julio del año pasado, que es contra que se compara, fue un mes especialmente bueno y por lo tanto crecer 2,5% en el PIB no minero es una buena noticia. Cuando se ve la totalidad del IMASEC, el crecimiento es 1,8% y eso está especialmente explicado porque la parte minera tuvo un decrecimiento por algo por sobre las expectativas. Resaltar que cuando uno ve el crecimiento acumulado del último año, es decir, julio a julio, considerando todos los meses entre medio, tenemos un crecimiento de 2,7%. Todas estas cifras a lo que apuntan es que las predicciones que hemos hecho como Ministerio de Hacienda de un crecimiento de en torno al 2,5% durante el 2025 debieran mantenerse. Pasemos a revisar cuánto variaron los distintos componentes del IMASEC entonces en términos anuales, y ahí cuando vemos por ejemplo lo que pasa con la producción de bienes, estos cayeron 0,9% en un año. Incide ahí también la categoría del resto de bienes que cayó 0,3%, y una menor producción en minería que registra una caída de 3,3% en términos anuales. Eso fue incidido principalmente por una menor producción de cobre, de hierro y también de litio. Pero cuando vemos, como decíamos, la variación desestacionalizada, ahí minería sí anota un avance importante con respecto al mes anterior, si bien en términos anuales da cuenta de una caída. Por otro lado, el comercio creció, fue el componente que más varió de manera positiva, y un alza de 6,6% en 12 meses, y eso fue explicado sobre todo por un comercio mayorista que fue impulsado por la venta de maquinaria y equipo, también con los alimentos y por la venta
venta de vestuario, mientras que en la categoría de comercio minorista, ahí vemos que destacaron sobre todo las ventas en almacenes de comestibles, las grandes tiendas y también ventas a través de plataformas online. Y por otro lado, también servicios registró una variación positiva de 2,6%, explicado sobre todo por servicios empresariales y también personales, y en esta última categoría sobre todo lo que tiene que ver con la salud. Con todo, entonces, como decíamos, la variación más importante en términos positivos fue por parte del comercio, esta alza de 6,6% en términos anuales, que fue una cifra que también explicaron desde la Cámara de Comercio de Santiago. Pasemos a escuchar ese análisis y también el que hacían desde los CQDP por la variación que estamos viendo en términos de minería. Si bien estamos viendo que en términos anuales la expansión fue bastante acotada, la variación intermensual de la serie desestacionalizada es de un 1%, es decir, la cifra más alta que se ha registrado en 12 meses. Minería está contribuyendo a la baja por segundo mes consecutivo, ya estamos viendo contracciones relevantes de la actividad minera. Pero si lo vemos en términos desestacionalizados, por ejemplo, la minería está contribuyendo, no está registrando estas contracciones tan relevantes, y precisamente esto ya sería como una especie de recuperación en la actividad minera que no se estaba viendo en los últimos meses. Para el resto del año, como decíamos, esta segunda mitad de 2025, los economistas están proyectando un crecimiento más acotado que el que vimos en la primera mitad del año, y en ese sentido, por ejemplo, pensando en el IMASEC de agosto, ya dicen que se espera una cifra algo más débil que la del mes de julio, de este 1,8% entonces que vemos según informó el Banco Central esta mañana. Un dato entonces que va a ser algo más débil para el mes de agosto y que en donde va a influir también el efecto de la detención de la producción en el Teniente. Recordemos, luego de este accidente que ocurrió a finales del mes de julio y que mantuvo la producción parada durante un tiempo, sobre todo los primeros días del mes de agosto. Dicen eso debería tener una incidencia negativa en el dato del octavo mes del año de aproximadamente entre 1 y 13 décimas. Pero sin embargo, por ejemplo, pensando en el mes de septiembre, ahí puede haber un dato un poco más fuerte, más positivo, sobre todo pensando que este año van a haber 2 días hábiles más en comparación a lo que fue septiembre de 2024. Por lo tanto, estos distintos efectos se van a ir contrarrestando, generando un balance, y con todo esperan que sea un segundo semestre algo más moderado en crecimiento que la primera mitad del año, producto sobre todo de una base de comparación más alta en la segunda mitad de lo que fue el año pasado, el 2024. Pasemos a escuchar ese análisis que hacía Felipe Alarcón de Euroamérica. Ser un año relativamente volátil en términos de actividad, porque hay cambios bastante bruscos en las bases de comparación. De hecho, es probable que el IMASEC agosto sea algo flojo, incluso el mes contra mes. No hay que olvidarse que está el efecto del Teniente, que va a pegar de lleno en ese mes. Pero en septiembre podríamos incluso ver un IMASEC nuevamente en torno al 3%. En el último trimestre, ahí las cosas se complican bastante. No olvidar que el IMASEC de diciembre del año pasado fue sobre 6%. Entonces eso implica una base de comparación difícil, y podríamos tener un IMASEC rondando el 0,5 de ese mes, y por tanto el PIB del cuarto trimestre debe ser el más flojo del año. Y pensando en lo que queda hacia adelante, la próxima semana el Banco Central va a publicar el nuevo informe de política monetaria correspondiente al mes de septiembre. Este informe entonces donde van actualizando desde el ente emisor las proyecciones macroeconómicas que tienen para el año y también a mediano plazo, y en ese sentido, en términos del Producto Interno Bruto, actualmente el Banco Central espera un rango de crecimiento que va entre 2 a 2,75%, y lo que están viendo entonces algunos economistas es que el Banco Central podría recortar la parte baja de esa estimación, hablar más bien de un crecimiento entre 2,25 y 2,75%, por lo que algunos entonces tienen esta mirada algo más optimista de cuánto podría crecer la economía este año. Va a haber que esperar entonces hasta el próximo miércoles para ver efectivamente qué es lo que diga el Banco Central en este próximo informe de política monetaria. Gracias, Pilar Gutiérrez. Esperamos entonces hasta el próximo miércoles. Que estés muy bien. Buena tarde. Imagen en directo de nuestra capital, 14,6 es la temperatura a esta hora de la tarde, y cielo nublado variando a cubierto para mañana, con neblina sobre todo durante la madrugada de este martes, llovizna débil durante las primeras horas y luego cielo nublado todo el día de mañana. Gracias por estar ahí, que tengan una buena tarde.